Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre las enfermedades de la sangre. La regulación hematopoyética fetal es distinta de la del adulto. En la del adulto, el mantenimiento de la homeostasis es una función fundamental de la regulación hematopoyética, mientras que en el periodo embrionario y fetal, todas las fases de la hematopoiesis se caracterizan por el notable crecimiento. Algunas de las enfermedades son la anemia hipoplástica congénita. La mayor parte son esporádicos, aunque el 15% de los pacientes sufren una enfermedad familiar que se transmite de forma dominante o recesiva. En las pruebas laboratoriales, los eritrocitos suelen ser macrocíticos para la edad que tiene el paciente, aunque no se observa hipersegmentación de los neutrófilos. El tratamiento para esta enfermedad es la administración de corticoides, que funciona en el 3/4% de los casos de los pacientes. En caso de que no funcionen los corticoides, se tiene que hacer transfusiones sanguíneas y en casos extremos se tiene que realizar la esplenectomía. El síndrome medular pancreático de Pearson muchas veces suele confundirse con la eritroblastopenia transitoria infantil. Presenta insuficiencia medular en el periodo neonatal y anemia macrocítica y a veces neutropenia y trombocitopenia. Las características son retraso de crecimiento, fibrosis pancreática con diabetes insulinodependiente y deficiencia pancreática exócrina. El tratamiento son transfusiones de eritrocitos según las necesidades. La eritroblastopenia transitoria infantil es una enfermedad que se presenta en pacientes generalmente previamente sanos a los 6 meses hasta los 3 años. Casi la totalidad de los niños se recupera al cabo de 1 o 2 meses. El desarrollo de esta anemia es lento y solo en casos graves aparecen síntomas importantes. Anemia de enfermedades crónicas. Estas anemias aparecen posteriormente a la presentación de una enfermedad crónica que puede ser por inflamación, degeneración tisular y infección. El tratamiento es, como es una anemia de casos secundarios, se tiene que tratar primero la enfermedad crónica y la anemia será tratada. Las anemias fisiológicas o de lactancia. Como en la primera semana de vida luego de la vida embrionaria, la caída progresiva de la concentración de hemoglobina persiste durante 6 a 8 semanas. La causa de la anemia es múltiple. La anemia obedece a los mismos factores nacidos a término, aunque exagerados. El tratamiento es fijarse de que la dieta del lactante contenga nutrientes esenciales para la hematopoiesis normal, en especial en el ácido fólico y en el hierro. Otras anemias macrocíticas son las anemias sideroblásticas y la anemia sideroblástica congénita. Estas se deben a trastornos hereditarios o adquiridos por la síntesis del M. La síntesis del M es la degeneración de la hemoglobina. Las manifestaciones clínicas consisten en palidez, ictericia y esplenomegalia moderada, hepatomegalia o ambas. Algunos tipos raros de anemia son la hipocrómica y la microcítica. Estas son asociadas a otras alteraciones del metabolismo del hierro. Algunos pacientes presentan defectos de movilización o de la reutilización del hierro. Se ha descrito también varios pacientes con anemia hipocrómica asociada a tumores linfáticos o hiperplasias linfoides. La eliminación del tejido linfático anormal fue seguida por la corrección de la anemia en estos pacientes. Se habla de policitemia primaria cuando el recuento eritrocitario, la concentración de hemoglobina y el volumen eritrocitario sobrepasan los límites superiores de esta. Es una enfermedad panmieloproliferativa que se ha diagnosticado en muy pocos niños. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, podemos observar que el paciente va a tener hipertensión, va a tener dificultades respiratorias. La granulocitosis va a provocar diarrea gracias a la liberación de histamina. En cuanto al tratamiento para el paciente, un primer tratamiento sería a través de suplementos férricos y un segundo tratamiento sería a través de anticoagulantes como son la aspirina. La policitemia secundaria es una enfermedad que se debe a algún proceso fisiológico.
ya sea como la saturación crónica de oxígeno arterial. La manifestación clínica. El paciente puede padecer cianosis, hiperemias escleróticas en la mucosa y puede presentar acropaquia. En los tratamientos, si es en casos leves, bastaría con la observación, pero si el hematocrito supera el 65 y el 70%, un tratamiento con flebotomía periódica ayudaría a reducir los síntomas. La trombocitopenia es una enfermedad que tiene alteración en las plaquetas, por tanto nuestro cuerpo no va a producir plaquetas, no vamos a tener un sistema de defensa. Esto va a provocar en las personas los síntomas como son petequia, hematoma, sangrados nasales, sangrados bucales. En cuanto a la causa, ya sea por alimentos, por bacterias o por algunas enfermedades hepáticas, en cuanto al tratamiento, tendríamos que ver qué lo provocó, hacer un correcto diagnóstico, ya sea una enfermedad, ya sea una bacteria o demás. El síndrome de Weisman-Diaz es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por insuficiencia pancreática exócrina, una alteración en la médula ósea. El paciente va a presentar talla baja, va a presentar dificultades respiratorias, va a tener una malformación en las estructuras esqueléticas, va a presentar dedos bífidos y va a presentar una mala salud bucal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se hace a través de terapia oral de enzimas pancreáticas o a través de vitaminas liposolubles. Es una enfermedad de deficiencia de las 3 células sanguíneas en nuestro organismo, como son el glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas. Lo que quiere decir que la sangre no va a estar funcionando correctamente en nuestro torrente sanguíneo. Por tanto, la médula ósea no estará en su completo funcionamiento. Va a haber una escasez de oxígeno tanto por el riñón, por el hígado y por el corazón. En cuanto a los síntomas, el paciente va a padecer dificultad respiratoria, va a padecer manchas en la piel, mareos, debilidad, sangrado en encías, en las fosas nasales. En cuanto a un tratamiento para esta enfermedad, sería a través de transfusiones sanguíneas o un trasplante de médula ósea. Ahora yo le voy a hablar acerca de las enfermedades por hemoglobina inestable. Estas se presentan más de 200 casos y se dan mayormente por mutaciones de novo que por una hemoglobinopatía hereditaria. En los niños padecientes de estas se presenta en la primera infancia con anemia y esplenomegalia o también con una anemia hemolítica inexplicable. El diagnóstico se da a través de la inestabilidad de la hemoglobina y por resultados de exámenes anormales. Y también el tratamiento sería evitar los fármacos oxidantes, suministrar suplementos de falato y considerando una esplenotomía, pero primero se tienen que ver los riesgos que puede causar esta. También se realizan transfusiones de sangre. Ahora, hemoglobinas anormales causantes de eritrocitosis. Estas se presentan en más de 110 casos. Los pacientes que suelen presentarlas son asintomáticos y no necesitan de flebotomía. Pero si esta se llegara a practicar, se vería afectada el aporte de oxígeno dada a una cantidad muy baja de hemoglobina. Hemoglobinas causantes de cianosis. Estos casos son raros y conducen a una anemia hemolítica inexplicable. Estos niños pueden ser cianóticos desde el nacimiento, pero no presentan ni síntomas ni signos de la enfermedad. La cianosis aparece posterior a la infancia y se puede detectar por análisis de hemoglobina. Esta no tiene tratamiento, pero se puede evitar los fármacos oxidantes. Metahemoglobina hereditaria. Esta hemoglobina se detecta mayormente en lactantes que han ingerido alimentos o agua ricos en nitratos, que estos son utilizados en los químicos desinfectantes que se usan en las escuelas o en los centros educativos. La metahemoglobina tóxica es mucho más frecuente que la hematohemoglobina hereditaria. Se dice también que los lactantes son mucho más propensos a la oxidación de la hemoglobina.
Los síndromes talasémicos. Estos son síndromes genéticos de trastorno genético y se recomienda el tratamiento de transfusión de sangre y se diagnostica a través de exámenes anormales de hemoglobina. Defectos enzimáticos. La deficiencia de piruvato sinasa. Estas se manifiestan por una grave anemia hemolítica neonatal y también se detectan por pruebas de laboratorio de recuento reticulocinal. Hola, buenas tardes, voy a explicar el vaso. El vaso es un órgano que está presente en todos los invertebrados, en casi todos. Forma parte del sistema linfático, es el centro de la actividad del sistema inmune y facilita la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas ya viejas. En la esplenomegalia, como podemos ver acá, aquí vemos un vaso sano y un vaso agrandado. La esplenomegalia es el engrandamiento patológico del vaso, la cual puede crecer el doble o el triple de su tamaño normal. Aquí vemos el hipoesplenismo, como está en el dibujo. El hipoesplenismo es la disminución o anulación de todas las funciones del vaso, ya tratándose por una extirpación. La esplenotomía, como vemos en la imagen de acá, se trata de la extirpación del vaso. Como la extirpación del vaso se trata por lesiones abdominales, tratándose de una rotura del vaso. Aquí explicaré sobre el sistema linfático. El sistema linfático está formado por amígdalas, el vaso, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, sistema linfático. El sistema linfático está formado por amígdalas, el vaso, vasos linfáticos, ganglios linfáticos y adenoides y placas de Peyer. Su función es el de mantener el volumen de la sangre y el de participar en la defensa de los organismos. Aquí vemos la linfagioctasia. Está una linfagioctasia pulmonar y una linfagioctasia intestinal. La linfagioctasia es la dilatación de los vasos linfáticos. En la linfagioctasia pulmonar dificulta el poder respirar. Y la linfagioctasia intestinal es la que produce hipoproteinemia y linfocitopenia. Pasamos acá a la linfedema. Linfedema, como podemos ver aquí, es en un brazo normal y aquí un brazo agrandado o hinchado. Esto se trata por la obstrucción del flujo linfático. Pasaremos a la linfadenopatía. Esto puede ocurrir en el cuello, en la axila o en la ingle. En la axila o en la ingle. La linfadenopatía mayormente en los recién nacidos se encuentran ganglios palpables. Tras su exposición se pueden encontrar las linfadenopatía más agrandadas y ya más palpables. Ahora pasaré a la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto. La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una enfermedad que se le da a los niños o a los adolescentes, pero mayormente esto se da por los adolescentes de ascendencia asiática. Muchas gracias, esta fue mi parte de la exposición.